Capítulo 41. En el exterior de Castel Gandolfo, una ráfaga de aire de las montañas bajó hasta los riscos y el obispo Aringarosa, que descendía del coche en aquel momento, sintió un poco de frío. Tendría que haberme traído algo más que esta sotana, pensó, haciendo esfuerzos por no estremecerse. Aquella noche no le convenía lo más mínimo pasar por débil o miedoso. El castillo estaba a obscuras, exceptuando las ventanas más altas, muy iluminadas. La biblioteca, pensó. Están despiertos y esperándome. Bajó la cabeza para protegerse del viento y avanzó sin dedicar siquiera una mirada a las cúpulas del observatorio. El sacerdote que le recibió en la puerta tenía aspecto soñoliento. Era el mismo que había salido a esperarlo hacía 5 meses, aunque en esa noche se mostraba mucho menos hospitalario. «Estábamos preocupados por usted, obispo», dijo el sacerdote mirándose el reloj, más molesto que angustiado. «Lo siento. Hoy en día las compañías aéreas ya no son lo que eran». El sacerdote murmuró algo inaudible. Lo esperan arriba», añadió. «Le indicaré el camino». La biblioteca era una enorme sala cuadrada revestida de madera oscura, desde el suelo hasta el techo. En sus 4 paredes, las altas estanterías estaban atestadas de libros. El suelo era de mármol ámbar con franjas de basalto negro que formaban un dibujo y recordaban que aquel edificio había sido un espléndido palacio. «Bienvenido, obispo», dijo una voz de hombre que venía del otro extremo de la sala. Aringarosa intentó ver quién le había hablado, pero la luz era demasiado tenue, mucho más que en su primera visita, en la que todo estaba perfectamente iluminado, la noche del crudo despertar. Pero ahora los hombres estaban sentados en penumbra, como si de algún modo se avergonzaran de lo que estaba a punto de suceder. Aringarosa entró despacio, casi parsimoniosamente. Veía los perfiles de 3 hombres sentados en una mesa larga. Al fondo de la biblioteca, reconoció al momento la silueta del que estaba en medio. El obeso secretario vaticano, responsable máximo de todos los asuntos legales de la Santa Sede. Los otros 2 eran cardenales italianos de alto rango. Aringarosa atravesó el espacio que le esperaba de ellos. «Mis más humildes disculpas por el retraso. Nuestras zonas horarias son distintas. Deben de ser y deben de estar cansados». «No, en absoluto», respondió el secretario con las manos entrelazadas sobre su enorme barriga. «Le agradecemos que haya venido hasta aquí. Lo menos que podemos hacer es esperarle despiertos. Podemos ofrecerle café, algún refresco». «Prefiero que no finjamos que esto es una reunión social. Tengo que tomar otro avión. ¿Podríamos ir al grano?» «Sí, claro», dijo el secretario. «Había ido usted más deprisa de lo que imaginábamos». «¿De veras?» «Aún le queda un mes. Me hicieron saber lo que les preocupaba hace ya 5, dijo Aringarosa. «¿Para qué esperar?» «Tiene usted razón. Estamos muy contentos con su diligencia». El obispo se fijó en un extremo de la mesa, donde reposaba un maletín. «¿Y eso es lo que les pedí?» «Sí». Al secretario parecía incomodarle algo. «Aunque debo admitir que estamos preocupados con su petición, parece bastante peligrosa», completó uno de los cardenales. Capítulo 42. El Banco de Depósitos de Zúrich era una de las instituciones bancarias abiertas las 24 horas del día y que ofrecían una moderna gama de servicios anónimos en la tradición suiza de las cuentas numeradas. Con sucursales en Zúrich, Kuala Lumpur, Nueva York y París, el banco había ampliado sus servicios hacía poco para ofrecer el acceso anónimo informatizado a depósitos encriptados y a copias de seguridad digitalizadas. Pero el servicio que más clientes solicitaban seguía siendo el más antiguo y el más simple: las cajas fuertes de seguridad. Quien deseaba poner a buen recaudo cualquier cosa, desde acciones de bolsa hasta pinturas valiosas,
podía depositar sus pertenencias de manera anónima, asegurándolas mediante una sofisticada serie de filtros de alta tecnología y retirarlas en cualquier momento, manteniendo asimismo un total anonimato. Sophie frenó. Había llegado al final del trayecto. Langdon se quedó mirando aquella anodina muestra de arquitectura y le pareció que el Banco de Depósitos de Zúrich era una empresa con poco sentido del humor. El edificio era un rectángulo sin ventanas que parecía hecho totalmente de acero. Como un enorme ladrillo metálico, la fachada estaba rematada por una brillante cruz griega de neón de 5 metros de altura. La fama de discreción de la banca suiza se había convertido en una de sus exportaciones más lucrativas. Instalaciones como aquella generaban controversia entre la comunidad artística, pues proporcionaban un escondrijo seguro para los ladrones de obras de arte, que podían ocultarlas durante años si hacía falta, hasta que las cosas se calmaran. Como las cajas de seguridad no eran susceptibles de inspección policial por estar protegidas por leyes de privacidad y como estaban vinculadas a cuentas numéricas y no nominativas, los ladrones podían estar seguros de que sus objetos de valor estaban a salvo y no se les podía inculpar de su robo. Pararon frente a una imponente reja que impedía el acceso al banco, una rampa de cemento que se metía debajo del edificio. Una cámara de video les enfocaba directamente y Langdon tuvo la sensación de que, a diferencia de las del Louvre, esta sí era de verdad. Sophie bajó la ventanilla e inspeccionó la especie de cajero automático que había de su lado. Una pantalla de cristal líquido daba instrucciones en 7 idiomas. Inserte llave. Sophie cogió la llave dorada de lector óptico y volvió a fijarse en aquel dispositivo. Debajo de la pantalla había un orificio triangular. Algo me dice que va a encajar, dijo Langdon. Sophie metió en él la base de la llave, idéntica en forma, y la introdujo hasta el fondo. Al parecer, no hacía falta girar aquel tipo de llaves. Al momento, la reja empezó a abrirse. Sophie levantó el pie del freno y descendió por la rampa hasta una de la segunda reja, junto a la que había otro de esos cajeros. Detrás de ellos, la primera reja se cerró y los dejó atrapados como un barco entre las compuertas de una esclusa. A Langdon no le hacía ninguna gracia esa sensación de encerramiento. Esperemos que esta también se abra. El segundo podio funcionaba con el mismo sistema. Inserte llave. Cuando Sophie lo hizo, la segunda reja se abrió al momento. Instantes después ya estaban bajando por la espiral de aquella rampa hasta las entrañas del edificio. El garaje era pequeño y estaba poco iluminado, con sitio para unos 12 coches. Al fondo, Langdon divisó la entrada principal. Sobre el suelo de cemento se extendía una alfombra roja que invitaba a los clientes a traspasar una enorme puerta metálica de aspecto macizo. Esto sí que es un buen ejemplo de mensajes contradictorios, pensó Langdon. Bienvenidos y prohibida la entrada. Sophie aparcó en una plaza que quedaba cerca de la entrada y paró el motor. Mejor que dejes aquí la pistola. Será un placer, se dijo para sus adentros, metiéndola debajo del asiento. Se bajaron del coche y se acercaron a la puerta de acero, caminando sobre la alfombra roja. No tenía tirador, pero en la pared al lado había otro orificio triangular, esta vez sin indicaciones. Es para disuadir a los tontos. Sophie se rió nerviosa. Vamos allá. Metió la llave en el orificio y la puerta se abrió con un ligero chasquido. Se intercambiaron una mirada y entraron. La puerta se cerró a sus espaldas. La decoración del vestíbulo del Banco de Depósitos de Zúrich era la más impresionante que Langdon había visto en su vida. Allí, donde la mayoría de bancos se conformaban con los mármoles y los granitos de rigor, este había optado por recubrirlo todo de placas y remaches de metal. ¿Quién paga por la decoración?, se preguntó Langdon. ¿Aceros industriales? Sophie parecía sentirse igualmente intimidada.
Había cero por todas partes, en el suelo, en los mostradores, en las puertas y hasta las sillas parecían de hierro forjado. Con todo, el efecto era impresionante y el mensaje quedaba muy claro. Están a punto de entrar en una cámara acorazada. Un hombre corpulento que había tras un mostrador les miró cuando entraron. Apagó el pequeño televisor que estaba viendo y les saludó con una amplia sonrisa. A pesar de sus enormes músculos y de su bien visible pistola, su acento catarín exhibía la delicada cortesía de unos botones suizos. «Bonjour», dijo. «¿En qué puedo ayudarles?» Aquel saludo bilingüe era el último ardid europeo en lo que a hospitalidad se refería. No daba nada por supuesto y dejaba la puerta abierta al interlocutor para responder en el idioma con el que se sintiera más cómodo. Sophie no lo hizo en ninguno. Se limitó a dejar la llave sobre el mostrador. El hombre miró la llave y al momento se levantó de su silla. «Sí, claro, su ascensor está al fondo del pasillo. Avisaré a alguien de que van para allá». Sophie asintió y volvió a coger la llave. «¿Qué planta?» El hombre le dedicó una mirada extrañada. «La llave le ordena al ascensor a qué planta va». Ella sonrió. «Ah, sí, claro». El guardia los vio alejarse camino del ascensor, insertar la llave, entrar y desaparecer. Tan pronto como la puerta se cerró, descolgó el teléfono. No iba a avisar a nadie. Capítulo 43. André Vernet, presidente de la sucursal parisina del Banco de Depósitos de Zúrich, vivía en el lujoso apartamento que había sobre el banco, en el mismo edificio. Aunque se trataba de una residencia muy cara, él siempre había soñado con vivir en un piso junto al río, en Les Saints-Louis, y codearse con la flor y nata. No allí, donde solo se relacionaba con ricos de turbio pasado. Cuando me jubile, se decía a sí mismo, llenaré la bodega de burdeos únicos, adornaré mi salón con un Fragonard y tal vez también con un Bouchard, y me pasaré los días buscando en el Quartier Latin antigüedades y libros de coleccionista. Esa noche, Vernet llevaba despierto solo 6 minutos y medio. Sin embargo, mientras recorría a toda prisa el pasillo subterráneo del banco, parecía que su sastre personal y su peluquero acabaran de sacarle brillo. Impecablemente vestido con un traje de seda, Vernet se echó un poco de atomizador refrescante en la boca y se arregló el nudo de la corbata sin dejar de andar. Acostumbrado a que le despertaran para atender a clientes llegados de cualquier parte del mundo, Vernet seguía las mismas pautas de sueño de los guerreros Masái, la tribu africana famosa por su capacidad para pasar del sueño más profundo a un estado de belicosa alerta en cuestión de segundos. «Listo para la batalla», pensó, temiendo que aquella noche la comparación fuera mucho más adecuada que otras veces. La llegada de un cliente con llave de oro siempre requería más atenciones, pero la llegada de un cliente con llave de oro y buscado por la policía judicial constituía un asunto extremadamente delicado. Bastantes batallas libraba ya el banco para defender el derecho a la privacidad de sus clientes, y eso que en aquellos casos no estaban, en principio, acusados de ningún delito. 5 minutos. Se dijo, es imprescindible que esta gente salga del banco antes de que llegue la policía. Si actuaba con celeridad, lograría evitar aquel inminente desastre. Vernet podía explicar a la policía que sí, que aquellos 2 fugitivos habían entrado en el banco, pero que como no eran clientes ni tenían número de cuenta, habían sido expulsados. Ojalá el maldito vigilante no hubiera avisado al Interpol. Al parecer, la discreción no formaba parte del vocabulario de un guardia que cobraba 15 euros la hora. Al llegar frente a la puerta se detuvo, aspiró hondo y relajó los músculos. Acto seguido, esbozando una falsa sonrisa de serenidad, descorrió el cerrojo y entró en la habitación como una exhalación. «Buenas noches», dijo mirando a sus clientes. «Soy André Vernet. ¿En qué puedo ayudar?» El resto de la frase se extravió en algún lugar de su laringe. La mujer que tenía delante era la visitante más inesperada que jamás había pasado por allí.
Discúlpenme, ¿nos conocemos?, preguntó Sophie. No reconocía al banquero, pero éste por un instante la había mirado como si hubiera visto un fantasma. No, murmuró el presidente del banco. No lo creo. Nuestros servicios son anónimos. Suspiró y fingió una sonrisa de tranquilidad. Mi asistente me ha dicho que tienen llave pero no número. ¿Es así? ¿Puedo preguntarles de dónde procede la llave? Mi abuelo me la dio, respondió Sophie, observando atentamente a Vernet, que parecía cada vez más incómodo. ¿En serio? ¿Su abuelo le dio la llave pero se olvidó de darle el número de cuenta? Creo que no le dio tiempo, explicó Sophie. Lo han asesinado esta misma noche. Aquellas palabras hicieron que Vernet se tambaleara y retrocediera unos pasos. ¿Jacques Saunier está muerto?, le preguntó con los ojos llenos de horror. ¿Pero cómo ha sido? Ahora fue Sophie quien se echaba atrás sorprendida. ¿Conocía a mi abuelo? El banquero André Vernet también estaba anonadado y tuvo que apoyarse en el canto de la mesa. Jacques y yo éramos muy buenos amigos. ¿Cuándo ha sido? Hace unas horas, en el Louvre. Vernet se fue hasta una butaca de cuero y se sentó. Debo hacerles a los dos una pregunta muy importante. Miró primero a Langdon y después a Sophie. ¿Tiene alguno de los dos algo que ver con su muerte? ¡No!, exclamó Sophie. ¡En absoluto! El rostro de Vernet denotaba gran preocupación. Permaneció unos instantes en silencio. Sus fotografías están siendo divulgadas por la Interpol, por eso los he reconocido. Los acusan de asesinato. Sophie se vino abajo. ¿Fachet ya ha emitido una orden de la Interpol? Por lo que se veía, el capitán estaba más motivado de lo que ella creía. Le contó a Vernet en pocas palabras quién era Langdon y qué había sucedido en el Louvre aquella noche. Y en el momento de su muerte su abuelo le dejó un mensaje en el que le pedía que buscara al señor Langdon. Sí, y esto. Sophie dejó la llave dorada en la mesilla auxiliar que había junto a Vernet, poniendo boca abajo el emblema del priorato de Sion. Vernet observó la llave pero no hizo ademán de querer cogerla. ¿Le dejó solo esta llave? ¿Nada más? ¿Ni un trozo de papel? Sophie era consciente de que en el Louvre había actuado con prisas, pero estaba segura de que... Capítulo 44. 10 dígitos, dijo Sophie estudiando la foto con mirada de criptóloga. 13-3-2-21-1-1-8-5. Garde de Perret dejó escrito su número de cuenta en el suelo del Louvre. Al ver por primera vez la secuencia de Fibonacci desordenada en el suelo de parque del museo, dio por sentado que su única misión era lograr que la policía llamara a sus criptólogos y que de este modo Sophie tuviera que intervenir. Más tarde, constató que los números, además, eran una pista para descifrar las otras frases. Una secuencia desordenada, un anagrama numérico. Ahora, con absoluta sorpresa veía que esas cifras tenían otro significado, aún más importante. Eran sin duda la última clave para abrir la misteriosa caja fuerte de su abuelo. Era el maestro de los dobles sentidos, dijo Sophie girándose hacia Langdon. Le encantaban las cosas con múltiples capas de significación, los códigos dentro de otros códigos. Langdon se acercó al podio electrónico que había junto a la cinta transportadora. Sophie cogió la foto y le siguió. El podio tenía una ranura parecida a la de los cajeros automáticos. La pantalla mostraba el logotipo cruciforme del banco. Junto a la ranura había un orificio triangular. Sophie no perdió tiempo y metió en él la llave. La imagen cambió al momento. Número de cuenta. El cursor parpadeaba. 10 dígitos. Sophie leyó los números en voz alta y Langdon fue introduciéndolos. Cuando lo hubo hecho, la pantalla volvió a cambiar el mensaje. En esta ocasión apareció un texto en varios idiomas. Atención, antes de pulsar la tecla aceptar, compruebe que la numeración anotada sea correcta. Por su propia seguridad, si el terminal no reconoce su número de cuenta, el sistema se desbloqueará automáticamente. Function terminate.
dijo Sophie, frunciendo el ceño. Parece que solo nos dejan un intento. Los cajeros automáticos convencionales daban normalmente 3 opciones a los usuarios antes de retenerles las tarjetas. Era evidente que ese no lo era. Sí, el número está bien, confirmó Langdon, comparándolo con el de la foto, y le señaló la tecla verde. Puedes aceptar. Sophie alargó el dedo índice sobre el teclado, pero vaciló. Acababa de tener una idea rara. Vamos, Vernet debe de estar algo a punto de llegar. No, dijo Sophie apartando la mano. El número de cuenta no es correcto. Pues claro que lo es, tiene 10 dígitos. ¿Cuál va a ser si no? Es demasiado aleatorio. ¿Demasiado aleatorio? Langdon estaba en total desacuerdo con ella. Los bancos aconsejaban siempre a sus clientes que escogieran sus números secretos de manera aleatoria, para que nadie pudiera adivinarlos. Y, evidentemente, aquel no era una excepción. Sophie borró los números y miró a Langdon con aplomo. Es demasiado casual que los números de esta cuenta, supuestamente aleatorios, puedan reordenarse para formar la secuencia de Fibonacci. Langdon se dio cuenta de lo que decía tenía sentido. Antes, Sophie había dispuesto aquellos números en el orden de la secuencia de Fibonacci. ¿Qué probabilidades había de poder hacer algo así? Sophie empezó a teclear los números en el terminal, como si se los supiera de memoria. Y, además, con el amor que mi abuelo le tenía al simbolismo y a los códigos, parece lógico que hubiera escogido un número de cuenta que tuviera algún significado para él, algo que pudiera recordar sin dificultad. Tecleó el último dígito y sonrió. Algo que parecía aleatorio, pero que no lo fuera. Langdon miró la pantalla. Número de cuenta: 13-3-2-21-1-1-8-5. Tardó un instante, pero cuando lo vio, había notado, supo que Sophie tenía razón. La secuencia de Fibonacci: 1-1-2-3-5-8-13-21. Si los dígitos se anotaban sin separación, como un número de 10 cifras, se hacían prácticamente irreconocibles, fáciles de recordar, pero aparentemente aleatorios. Un número de cuenta de 10 dígitos genial que Sonier no olvidaría nunca. Y lo que es más, explicaba perfectamente por qué los números desordenados. Capítulo 45. La policía está bloqueando la calle, dijo Vernet al entrar en la sala. Sacarles de aquí va a ser difícil. Cerró la puerta y al ver la pesada cubeta sobre la cinta transportadora se detuvo en seco. ¡Dios mío! Han accedido a la cuenta de Sonier. Sophie y Langdon estaban junto a la mesa, inclinados sobre lo que parecía una especie de joyero de madera. La nieta de Jacques cerró bruscamente la tapa y levantó la vista. Pues ya ve, al final sí que teníamos el número de cuenta. Vernet se había quedado sin habla. Aquello lo cambiaba todo. Respetuosamente, apartó la mirada de la caja y pensó en cuál debía ser su siguiente paso. Tengo que sacarlos del banco como sea. Pero la policía ya había puesto un control en medio de la calle y a Vernet solo se le ocurría una manera de lograrlo. Señorita Neville, si consigo sacarla sana y salva del banco, ¿se llevará el objeto consigo o lo devolverá a la cámara antes de salir? Sophie miró a Langdon antes de responderle. Debemos llevárnoslo. Vernet asintió. Muy bien. En ese caso le sugiero que lo envuelva con una chaqueta mientras recorremos los pasillos. Preferiría que no lo viera nadie más. Mientras Langdon se quitaba la suya, Vernet se acercó a la cinta, cerró la cubeta vacía y tecleó una serie de instrucciones al terminal. La cinta reanudó su movimiento y se llevó la cubeta de nuevo a la cámara acorazada. Sacó la llave dorada del podio y se la entregó a Sophie. Síganme, por favor, y dense prisa. Cuando llegaron a la entrada trasera, la que se utilizaba para la carga y descarga, Vernet vio los destellos de las sirenas de la policía por la rendija de la puerta. Arrugó la frente. Seguramente estaban bloqueando también la rampa de salida. ¿Conseguiré sacarlos de aquí? Estaba sudando. El director del banco se acercó a uno de los pequeños furgones blindados.
El Transport Sur era otro de los servicios que ofrecía el Banco de Depósitos de Zúrich. «Métanse ahí detrás», les dijo abriendo las grandes puertas traseras e indicándoles el interior del compartimento forrado de acero. «Yo vuelvo enseguida». Mientras Sophie y Langdon obedecían, Vernet entró a toda prisa en el despacho del supervisor de cargas. Cogió las llaves del furgón y encontró el uniforme y la gorra de un conductor. Se quitó la ropa que llevaba y empezó a ponérselos, pero se lo pensó mejor y antes de hacerlo se ató una pistolera al hombro. Al salir, cogió de un estante la pistola de un conductor, la cargó y la metió en la pistolera, tras lo que se terminó de ponerse el uniforme. Volvió al furgón, se caló la gorra hasta los ojos y miró a Sophie y Langdon, que seguían de pie en el compartimento de carga. «Mejor que lleven esto encendido», les dijo Vernet, entrando en la cabina y conectando una lamparilla que había en el techo. «Y siéntense, no deben hacer ningún ruido mientras salgamos». Sophie y Langdon se sentaron en el suelo metálico. Él llevaba el tesoro envuelto en la chaqueta. Vernet cerró las puertas traseras, dejándolos encerrados dentro. Se montó en la cabina y arrancó. El furgón se iba acercando a la rampa de salida, y Vernet notaba que el sudor le empapaba la frente, oculta bajo la gorra del uniforme. Constató que fuera había más coches de policía de lo que había supuesto. Mientras el furgón subía por la rampa, la primera reja se abrió para dejarlos pasar. Vernet avanzó un poco y esperó a que se cerraran antes de activar el segundo sensor. La segunda reja también se abrió y dejó despejada la salida. Bueno, casi despejada porque había un coche de policía bloqueando el paso al final de la rampa. Capítulo 46. Silas estaba tumbado boca abajo en su camastro de lona, para que los azotes de la espalda le cicatrizaran antes en contacto con el aire. Su segunda ración de látigo le había dejado mareado y más débil. Aún no se había quitado el cilicio y notaba que la sangre le resbalaba por la parte interior del muslo. Con todo, no tenía ningún motivo para soltar la correa. «Le he fallado a la iglesia y, lo que es peor, le he fallado al obispo». Esa noche debía ser la de la salvación del obispo Aringarosa. Hacía 5 meses éste había regresado de una reunión celebrada en el Observatorio Vaticano, donde se había enterado de algo que le había hecho cambiar de manera profunda. Tras varias semanas deprimido, Aringarosa le había confiado por fin la noticia a Silas. «Pero eso es imposible», exclamó. «Me niego a aceptarlo». «Pues es verdad, impensable pero cierto, y en solo 6 meses». Las palabras del obispo habían aterrorizado a Silas, que rezaba por la salvación, pero incluso en aquellos días aciagos ni su fe en Dios ni su confianza en el camino habían flaqueado. Así, al cabo de un mes, los nubarrones se disiparon milagrosamente y la luz de la posibilidad pudo abrirse paso. Intervención divina, lo había llamado Aringarosa. El obispo parecía albergar esperanzas por primera vez. «Silas», le susurró, «Dios nos da la ocasión de proteger el camino. Nuestra batalla, como todas, exigirá sacrificios. ¿Quieres ser un soldado del Señor?» Silas se hincó de rodillas ante el obispo, el hombre que le había dado una nueva vida, y le dijo: «Yo soy un cordero de Dios. Sé mi pastor y guíame por donde te dicte el corazón». Cuando Aringarosa le describió la ocasión que se les había presentado. Capítulo 47. Viajar en el interior de un furgón tenuamente iluminado era como que te llevaran a una celda de confinamiento. Langdon hacía esfuerzos por vencer la angustia que le producían los espacios cerrados. Vernet dice que nos llevará a una distancia prudencial de la ciudad. ¿Dónde? ¿Muy lejos? Se le habían dormido las piernas de tenerlas tanto rato cruzadas. Cambió de postura y dio un respingo al notar que la sangre se las regaba de nuevo. Entre los brazos seguía sosteniendo aquel extraño tesoro que habían logrado sacar del banco. «Creo que ya estamos en la autopista», susurró Sophie.
Langdon tenía la misma sensación. El furgón, tras una enervante pausa en la salida del banco, había empezado a moverse, zigzagueando a izquierda y a derecha durante 1 o 2 minutos, y desde entonces había acelerado y circulaba a gran velocidad. Debajo oían el roce de las ruedas blindadas sobre el asfalto. Concentrándose en la caja de palisandro que sujetaba entre sus brazos, colocó con mucho cuidado el bulto envuelto en la chaqueta sobre el suelo. Cogió la caja y se la acercó al cuerpo. Sophie se sentó a su lado. A Langdon por un momento le pareció que eran como 2 niños a punto de abrir un regalo de Navidad. En contraste con los colores más intensos de la caja, la rosa taraseada en la tapa era una de madera clara, probablemente de fresno, que resaltaba la pálida luz. La rosa, ejércitos enteros y religiones que habían construido sobre ese símbolo, así como sociedades secretas, los Rosacruces, los caballeros de la Rosa de la Cruz. «Vamos», intervino Sophie, «ábrela». Langdon aspiró hondo, pasó la mano por la tapa y se demoró un instante más en el intricado trabajo de la madera. Soltó el cierre y la levantó, revelando el objeto que contenía. Langdon se había entregado a diversas fantasías sobre lo que encontrarían en su interior, pero sin duda se habían equivocado de medio a medio. Acurrucado sobre el forro de seda granate descansaba un objeto inverosímil. Se trataba de un cilindro de mármol blanco, de dimensiones parecidas a la de un bote de pelotas de tenis. De todos modos, era más complejo que una simple columna de piedra y parecía estar formado por la unión de varias piezas. Había 5 discos de mármol del tamaño de rosquillas unidos entre sí gracias a una delicada estructura de bronce. Parecía algo así como un caleidoscopio tubular de muchos aros. Los 2 extremos del cilindro estaban rematados por 2 cubiertas, también de mármol, que impedían ver lo que había dentro, como habían oído el sonido producido por algún líquido. Langdon daba por sentado que aquel cilindro era hueco. Por más enigmática que resultara la apariencia de ese objeto, lo que desde el primer momento le llamó la atención a Langdon fue lo que había grabado a su alrededor. Los 5 discos tenían las mismas extrañas inscripciones, todas las letras del abecedario. Al verlas se acordó de uno de sus juguetes de cuando era niño, un tubo con letras que se movían y que permitían formar palabras. «Es increíble, ¿no?», murmuró Sophie. Langdon alzó la vista. «No lo sé. ¿Qué diablos es esto?». Los ojos de Sophie brillaron. «Mi abuelo se dedicaba a fabricarlos. Era un pasatiempo para él. Son un invento de Leonardo da Vinci». «¿De Leonardo?», repitió en voz baja Langdon, fijándose de nuevo en el cilindro. «Sí, se llaman cryptex. Según mi abuelo, el modelo original se conserva en uno de sus diarios secretos». «¿Y para qué sirve?». Teniendo en cuenta los acontecimientos de la noche, Sophie sabía que la respuesta podría tener implicaciones interesantes. Se trata de una especie de caja fuerte que sirve para guardar información secreta. Langdon se mostró muy sorprendido. Sophie le explicó que uno de los pasatiempos favoritos de su abuelo era fabricar réplicas de los inventos de Leonardo. Con su gran habilidad para las manualidades, se pasaba horas trabajando la madera y el metal en su taller y disfrutaba mucho imitando a maestros artesanos, a Fabergé y a muchos otros, y también a Leonardo, mucho menos depurado, pero bastante más práctico. Una mirada somera a los diarios del pintor bastaba para revelar por qué aquel genio era tan famoso, por su poco interés en los acabados como por la genialidad de sus ideas. Da Vinci había realizado bocetos de cientos de inventos que nunca habían llegado a materializar, y una de las distracciones más queridas de Saunier había sido hacer realidad sus ocurrencias más inspiradas. Relojes, bombas de agua, críptex y hasta la miniatura articulada de un caballero francés de la Edad Media que ocupaba un lugar destacado en su despacho del Louvre, diseñado por él en 1495. Como plasmación de sus anteriores estudios de anatomía y kinesiología.
El mecanismo interno de aquel caballero robot contaba con unas articulaciones y tendones muy precisos, y era capaz de sentarse, mover los brazos y la cabeza, gracias a un cuello flexible, así como de abrir y cerrar la boca con exactitud anatómica. A Sophie siempre le había parecido que ese caballero articulado, con su armadura, era el objeto más hermoso que su abuelo había hecho nunca, hasta que vio el críptex de la caja de Palisandro. «Me hizo uno como este cuando era pequeña», dijo Sophie, «pero nunca había visto uno tan grande y tan ornamentado». Los ojos de Langdon seguían fijos en el contenido de la caja. «Pues yo nunca había visto ni oído hablar de los críptex». A Sophie no le sorprendió aquella confusión. La mayor parte de los inventos de Leonardo no se habían estudiado y casi ninguno tenía nombre. Era posible que el término críptex fuera una invención de su abuelo, y en cualquier caso era muy adecuado para referirse a un objeto que recurría a la ciencia de la criptología para proteger una información escrita en el rollo de papel que contenía, llamado códex. Sophie sabía muy bien que Da Vinci había sido un pionero de la criptología, aunque eso era algo que raras veces se le reconocía. Los profesores de la universidad en la que estudiaba Sophie, cuando presentaban métodos informáticos de encriptación pensados para la transmisión segura de datos, siempre se acordaban de Zimmermann y de Schneider, pero nunca mencionaban que había sido Leonardo el inventor de una de las formas más rudimentarias de encriptación hacía siglos. Quien se lo había contado había sido su abuelo, claro. Mientras el furgón blindado avanzaba por la autopista, Sophie le explicó a Langdon que el críptex había sido la solución de Leonardo al problema de enviar mensajes seguros a grandes distancias. En una era sin teléfono ni correo electrónico, quien quería confiar una información a otra persona que viviera lejos no tenía más remedio que ponerla por escrito y confiarla a un mensajero, que era quien la hacía llegar a su destinatario. Por desgracia, si ese mensajero sospechaba que la carta podía contener... Capítulo 48. Langdon apenas daba crédito a su propia suposición, y sin embargo, teniendo en cuenta quién les había hecho llegar aquel cilindro de piedra, cómo lo había hecho, y fijándose ahora en la rosa incrustada en la caja, a Langdon solo se le ocurría una conclusión. «Tengo en mis manos la clave del priorato». La leyenda era muy clara. Se trata de una piedra codificada que se encuentra bajo el signo de la rosa. «Robert», insistió Sophie, que no le quitaba la vista de encima. «¿Qué te pasa?» Langdon necesitaba un poco más de tiempo para poner en orden sus pensamientos. «¿Te habló tu abuelo alguna vez de una cosa llamada clef de voûte?» «¿La llave de la cámara?», dijo Sophie. «No. Esa es la traducción literal. Clef de voûte es un término arquitectónico muy común. Voûte es la bóveda que remata un arco. Pero los techos abovedados no tienen llaves. Pues en realidad sí las tienen. Todo arco precisa de una dovela, una piedra en forma de cuña en su parte más elevada, que sirve para mantener unidas las demás piedras y que es la que aguanta todo el peso. Esa piedra es, en sentido arquitectónico, la clave de la bóveda. La miró para ver si ella sabía de qué le estaba hablando. Sophie se encogió de hombros y volvió a mirar el críptex. «Pero es evidente que esto no puede ser una clave de bóveda, ¿no?» Langdon no sabía por dónde empezar. Las claves de bóveda, en tanto que técnicas para la construcción de arcos, habían sido uno de los secretos mejor guardados de los gremios de canteros y albañiles. En realidad, esos gremios habían sido el origen de la masonería, pues macon en francés significa albañil. El grado del arco real, la arquitectura, las claves de bóveda. Todo estaba interconectado. El conocimiento secreto en relación al uso de una clave en forma de cuña para la construcción de un arco abovedado era en parte lo que había convertido a los constructores en artesanos ricos, y los guardaban celosamente.
Las claves de bóveda siempre habían estado rodeadas de un halo de secretismo. Y sin embargo, el cilindro de piedra que contenía la caja de Palisandro tenía que ser, evidentemente, algo bastante distinto. La clave del priorato, si es que eso era lo que tenían entre sus manos, no era exactamente lo que Langdon había imaginado. La clave del priorato no es mi especialidad, admitió. Mi interés en el Santo Grial es básicamente simbólico, por lo que teniendo a ignorar la gran cantidad de leyendas que explican cómo encontrarlo. Sophie arqueó la ceja. ¿Encontrar el Santo Grial? Langdon asintió algo incómodo, eligiendo mentalmente sus palabras con cuidado. Sophie, según la tradición de la hermandad, la clave de la bóveda es un mapa codificada, un mapa que revela el lugar donde se halla oculto el Santo Grial. ¿Y tú crees que eso es lo que tenemos aquí? Le preguntó con expresión muy seria. Langdon no sabía qué responderle. Incluso a él le resultaba increíble, aunque era la única conclusión a la que llegaba. Una piedra codificada oculta bajo el signo de la rosa. La idea de que hubiera sido Leonardo da Vinci el inventor del críptex, anterior al gran maestre del priorato de Sion, era un indicador más de que aquello era en verdad la clave del priorato. Un diseño de un anterior gran maestro, materializado siglos después por otro miembro del priorato. Los indicios eran demasiado claros como para rechazarlos sin más. Durante el último decenio, los historiadores se habían dedicado a buscar la clave en las iglesias francesas. Los buscadores del Grial, perfectos conocedores de la tradición de juegos de palabras y dobles sentidos del priorato, habían llegado a la conclusión de que la clave de bóveda debía ser literalmente eso, una clave de bóveda, una cuña arquitectónica, una piedra con inscripciones codificadas insertada en el arco de alguna iglesia. Bajo el signo de la rosa, en arquitectura, las rosas no escaseaban. Rosetones en las ventanas, rosetones en las molduras y, claro, abundaban las rosas de 5 pétalos rematando arcos, embelleciendo claves de bóveda. Como escondite, aquel punto de una iglesia era de una sencillez diabólica. El mapa para encontrar el Santo Grial se encontraba oculto en lo más alto del arco de alguna remota iglesia, burlándose de los ciegos feligreses que caminaban por debajo. El críptex no puede ser la clave, rebatió Sophie. No es tan viejo. Estoy segura de que mi abuelo es quien lo creó. Es imposible que forme parte de una leyenda tan antigua sobre el Grial. En realidad, dijo Langdon, con una punzada de emoción en la voz, se cree que la clave de bóveda la ha creado el priorato en algún momento de estas últimas décadas. Sophie le miró incrédula. Pero, si este críptex revela dónde se encuentra el Santo Grial, ¿por qué habría de dármelo a mí mi abuelo? Yo no tengo ni idea de cómo se abre, si ni siquiera sé qué es el Grial. Por su sorpresa, Langdon se dio cuenta de que Sophie tenía razón. Aún no había llegado a explicarle la verdadera naturaleza del Santo Grial. Pero esa historia tendría que esperar. Por el momento, debían concentrarse en la clave. Si es que eso es lo que tenemos aquí. Alzando la voz sobre el rumor de las ruedas blindadas del furgón, Langdon le explicó someramente a Sophie lo que sabía sobre la clave de bóveda. Supuestamente, durante siglos, el mayor secreto del priorato, el paradero del Santo Grial, nunca había constancia escrita. Por motivos de seguridad, se transmitía oralmente a los nuevos seneschoks en una ceremonia clandestina. Sin embargo, en cierto momento del siglo pasado, empezaron a surgir rumores de que la política del priorato había cambiado. Tal vez fuera a causa de las nuevas tecnologías que permitían interceptar. Capítulo 49. André Vernet parecía incómodo con aquel arma entre las manos, pero los ojos le brillaban con una determinación que a Langdon no le parecía sensato poner a prueba. «Lamento tener que obligarles», dijo apuntándoles alternativamente a los dos que seguían en el interior del furgón. «Dejen la caja en el suelo». Sophie
La tenía agarrada con fuerza contra el pecho. Ha dicho que usted y mi abuelo eran amigos. Tengo la obligación de proteger los bienes de su abuelo, y eso es precisamente lo que estoy haciendo. Así que suelta la caja. Mi abuelo me la ha confiado a mí, declaró Sophie. Haga lo que le digo, ordenó Vernet levantando el arma. Langdon vio que ahora el cañón le apuntaba a él. Señor Langdon, acérquese usted la caja, y tenga claro que si se lo pido a ustedes porque no duraría ni un instante en disparar. Langdon miró al banquero con desprecio. ¿Por qué lo hace? ¿Y usted qué cree? Para proteger los bienes de mis clientes. Ahora sus clientes somos nosotros, intervino Sophie. La expresión de Vernet se transformó por completo y se volvió fría como el hielo. Madame Monsieur Neveu, no sé cómo ha conseguido la llave y el número de cuenta, pero está claro que ha habido juego sucio. De haber conocido el alcance de sus crímenes, nunca les habría ayudado a salir del banco. Ya se lo he dicho antes, insistió Sophie. Nosotros no hemos tenido nada que ver con la muerte de mi abuelo. Vernet miró a Langdon. Sí, pero en la radio insisten que no solo le buscan por el asesinato de Jacques Saunier, sino también por el de los otros 3 hombres. ¿Qué? Exclamó Langdon boquiabierto. ¿3 asesinatos más? Que fueran precisamente 3 le sorprendió más que el hecho mismo de ser considerado el principal sospechoso. Parecía demasiada casualidad. Los ojos de Langdon se posaron en la caja de Palisandro. Si han asesinado a los senescales, Saunier no ha tenido otra salida. Debía traspasar la clave a alguien. La policía ya lo aclarará todo en su momento, dijo Vernet. Por lo pronto, yo ya he involucrado a mi banco más de la cuenta. Sophie lo miró. Está claro que no tiene ninguna intención de entregarnos a la policía, porque en ese caso hubiéramos regresado al banco. Lo que hace es traernos hasta aquí y amenazarnos con una pistola. Su abuelo contrató nuestros servicios por algo muy concreto, para que sus posesiones estuvieran a salvo y custodiadas con discreción. Me da igual qué es lo que contiene esa caja, pero no pienso dejar que cabe considerada como prueba oficial de la investigación policial. Señor Langdon, acérquemela. Sophie negó con la cabeza. No lo hagas. Sonó un disparo y la bala se estrelló contra el techo del furgón. La explosión sacudió el compartimento y el proyectil cayó en el suelo con un tintineo. ¡Mierda! Langdon se quedó sin habla. Señor Langdon, quítele la caja, repitió Vernet más seguro de sí mismo. Langdon le obedeció. Y ahora tráigala hasta aquí. Vernet seguía de pie, detrás del parachoques trasero, con el arma apuntando al interior del compartimento de carga. Con la caja en la mano, Langdon avanzó en dirección a las puertas. Tengo que hacer algo, pensó. Estoy a punto de entregarle la clave del priorato. Mientras se acercaba a la salida, su elevación respecto del suelo. Capítulo 50. El Fiat, que, sin distintivo alguno, se alejaba de Castel Gandolfo, enfiló la sinuosa carretera que atravesaba las montañas de Alba en dirección al valle. En el asiento trasero el obispo Aringarosa sonrió, notando en su regazo el peso de los fajos de bonos que llevaba en el maletín y preguntándose cuánto tiempo pasaría hasta que él y el maestro pudieran cambiarlos. 20 millones de euros. Con aquella suma Aringarosa podría comprar una gran cuota de poder, algo más valioso que el dinero. Mientras el coche que dirigía hacia Roma a toda velocidad, Aringarosa se preguntaba por qué el maestro aún no se había puesto en contacto con él. Se sacó el teléfono móvil del bolsillo de la sotana y verificó que tenía muy mala recepción. Por aquí arriba hay poca cobertura, le dijo el chofer mirándolo por el espejo retrovisor. En cuestión de 5 minutos salimos de las montañas y el servicio mejora. Gracias. Aringarosa sintió una punzada de preocupación. ¿No hay cobertura en las montañas? Entonces, tal vez el maestro sí había intentado contactar con él. Era posible que algo hubiera fallado estrepitosamente y él no... Capítulo 51.
aunque solo iban a 60 kilómetros por hora. El parachoques medio suelto rozaba el asfalto de aquella carretera secundaria, haciendo un ruido infernal y levantando chispas a su paso. «Tenemos que salir de la carretera como sea», pensó Langdon. Apenas veía dónde se dirigía. El único faro delantero que funcionaba había perdido la alineación en el choque contra el árbol y lo que hacía era alumbrar el bosque que se extendía junto a la autopista. Según parecía, lo único blindado de aquel furgón era el compartimento de la caja. Sophie iba en el asiento del copiloto sin apartar la vista de la caja de palisandro que sostenía en el regazo. «¿Estás bien?», le preguntó Langdon. Sophie parecía muy afectada. «¿Tú crees que es verdad lo que ha dicho?» «¿Sobre las otras 3 muertes?» «Totalmente. Eso responde a muchas preguntas. La desaparición de tu abuelo por traspasar la clave y el gran interés de Faché en darme casa». «No, quiero decir si crees que Vernet está intentando proteger a su banco, tal como ha dicho». Langdon la miró. «¿Qué insinúas?» «Que tal vez quisiera quedarse él la clave». A Langdon aquello no se le había ni pasado por la cabeza. ¿Y cómo iba a conocer el contenido de la caja? Estaba depositada en su banco, conocía a mi abuelo, tal vez supiera cosas y quizá decidiera apoderarse del Santo Grial. Langdon negó con la cabeza. Vernet no le parecía el tipo de persona capaz de hacer algo así. Según mi experiencia, solo hay 2 motivos por los que se busca el Grial. O es gente muy ingenua que cree que está buscando el cáliz perdido de Jesús, o saben la verdad y ésta les supone una amenaza. Son muchos los grupos que a lo largo de la historia han buscado el Grial para destruirlo. El silencio que se produjo entre los dos acentuó el chirrido del parachoques. Ya se habían alejado unos metros y mientras Langdon observaba la cascada de chispas que subía por el parabrisas, no estaba muy convencido de que aquello no fuera peligroso. Y aunque no lo fuera, si se cruzaban con algún otro coche llamarían mucho la atención. Así que tomó una decisión. «Voy a ver si puedo sujetar el parachoques con algo». Se metió en el arcén y paró el furgón. Por fin cesó aquel estrépito. Se fue hasta la parte delantera con todas las alertas activadas. Ya le habían apuntado 2 veces con una pistola esa noche y no se fiaba lo más mínimo. Aspiró una bocanada de aire de la noche e intentó serenarse un poco. Además de lo grave que era ser un fugitivo, Langdon estaba empezando a sentir el creciente peso de la responsabilidad ante la idea de tener en su poder, junto con Sophie, las instrucciones codificadas que llevaban a uno de los misterios más importantes de los tiempos. Y, por si aquella carga fuera poca, ahora Langdon se daba cuenta de que cualquier intento de devolverle la clave al priorato acababa de desaparecer. La noticia de aquellos otros 3 asesinatos tenía obscuras implicaciones. Se han infiltrado en el priorato, que ha quedado expuesto. No había duda de que la hermandad estaba siendo espiada, o acaso hubiera un topo entre sus filas. Aquella tal vez explicaría por qué Sonia les había traspasado la clave a ellos, a 2 personas ajenas al grupo, a personas no significadas. No podemos volver la clave de la bóveda a la hermandad. Aunque Langdon supiera cómo ponerse en contacto con algún miembro, era muy probable que quien acabara apareciendo por llevarse la clave fuera el mismísimo enemigo. De momento, al menos parecía que la clave estaba en poder de Sophie y de él lo quisieran o no. El frontal del furgón estaba en peor estado de lo que había supuesto. El faro de la izquierda había desaparecido y el de la derecha parecía una órbita ocular colgando de su cuenca. Langdon le encajó, pero se volvió a salir. Lo único bueno era que el parachoques estaba casi arrancado del todo. Le dio una patada y le pareció que con un poco más de esfuerzo conseguiría soltarlo. Mientras daba patadas a aquel amasijo de metal doblado, recordó la conversación que había tenido hacía un rato con Sophie. «Mi abuelo me dejó un mensaje en el contestador», le había dicho. «Me dijo que tenía que contactarme y contarme la verdad sobre mi familia». En ese momento no se le había ocurrido nada, pero ahora, conociendo la implicación del priorato de Sion,
Langdon sintió que una nueva posibilidad empezaba a emerger. De repente, el parachoques se soltó con gran estrépito. Langdon se quedó un momento quieto para recobrar el aliento. Al menos ya no irían por ahí soltando chispas. Levantó el parachoques y empezó a arrastrarlo hasta los árboles, preguntándose qué debían hacer. No tenían ni idea de cómo abrir el críptex, ni de por qué Sonia se los había hecho llegar a ellos. Y, desgraciadamente, su supervivencia aquella noche parecía depender de las respuestas a esas preguntas. Necesitamos ayuda, resolvió. Ayuda profesional. En el mundo del Santo Grial y del Priorato de Sion, esa ayuda se reducía a un solo hombre. El reto, claro, iba a ser convencer a Sophie. Dentro del furgón ella esperaba a que Langdon entrara y notaba el peso de la caja en el regazo. ¿Por qué me la ha dado mi abuelo? No tenía ni idea de lo que debía hacer con ella. Piensa, Sophie, usa la cabeza. El abuelo está intentando decirte algo. Abrió la caja y observó los discos del críptex. Una prueba de mérito. En aquello veía claramente la mano de su abuelo. La clave es un mapa que solo puede leer quien sea digno de ella. Sí, aquello tenía que ser obra de su abuelo. Sacó el críptex de la caja y pasó los dedos por los discos. 5 letras. Los hizo girar uno por uno. El mecanismo se movía sin dificultad. Los fue alineando de manera que las letras que escogía quedaran entre las 2 flechas de bronce que había en los 2 extremos del cilindro. Formó una palabra consciente de que era obvia hasta el absurdo. G-R-I-A-L, Grial. Con suavidad tiró de los 2 extremos del críptex, pero nada se movió. Oyó el borboteo del vinagre en su interior y dejó de tirar. Lo intentó de nuevo con otra palabra. B-I-N-C-I, Vinci. Nada. C-L-A-V-E, clave. Nada. El críptex seguía cerrado a cal y canto. Frunciendo el ceño, lo dejó en su caja y la cerró. Miró a Langdon, que seguía afuera, y se alegró de que estuviera con ella esa noche. P.S. Buscar a Robert Langdon. Ahora entendía los motivos de su abuelo para incluirlo a él en todo aquello. Ella no estaba preparada para comprender sus intenciones y le había enviado a Langdon para que le hiciera de guía. Un tutor para supervisar su educación. Por desgracia, para él, había acabado haciendo de bastante más que de guía esa noche. Se había convertido en el blanco de Besufache y de una fuerza invisible decidida a hacerse con el Santo Grial. Sea lo que sea, Sophie no estaba segura de si merecía la pena poner en peligro su vida para intentarlo. Cuando el furgón se puso en marcha de nuevo, Langdon constató aliviado que ahora solo se oía el ruido del motor. ¿Sabes cómo se va a Versalles desde aquí? Sophie le miró. ¿Nos vamos de visita turística? No tengo un plan. Conozco a un historiador de la religión que vive cerca de Versalles. No recuerdo exactamente dónde, pero podríamos buscarlo. He estado en su casa de campo varias veces. Se llama Luc Thyssen. Es un antiguo miembro de la Real Academia. Capítulo 52. El Château Villette, que ocupaba una extensión de 74 hectáreas, estaba situado a 25 minutos del noroeste de París, cerca de Versalles. Proyectado por Francois Mansart en 1668 para el conde de Auflay. Era uno de los castillos históricos más significativos de la región parisina. Dotado de 2 lagos rectangulares y de unos jardines diseñados por Le Nôtre, el Château Villette era, como su nombre indicaba, algo más que una mansión. A aquella finca muchos la conocían como La Petite Versailles. Langdon detuvo el furgón blindado en la entrada del camino de acceso, que tenía casi 2 kilómetros de extensión. Detrás de una impresionante verja de seguridad, la residencia de Sir Luc Thyssen se recortaba sobre un prado en la distancia. Un cartel atornillado a los barrotes dejaba las cosas claras para quien supiera inglés. Private property, no trespassing. Como para proclamar que su hogar era una isla británica. Thyssen
no solo había puesto los carteles en su idioma, sino que el intercomunicador estaba colocado a la derecha, es decir, en el lado del copiloto en toda Europa menos en Gran Bretaña. Sophie miró aquel aparato mal puesto con extrañeza. ¿Y si alguien viene solo? No hagas preguntas. Langdon ya se había encontrado en aquella situación. A Tibing le gustaba que las cosas sean como en su país. Sophie bajó la ventanilla. Robert, es mejor que hables tú. Se estiró por encima de Sophie para llamar el timbre y al hacerlo le llegó su perfume y se dio cuenta de lo cerca que estaban. Esperó en aquella postura algo incómoda, mientras por el altavoz se oían los timbrazos de un teléfono. Al final, alguien descolgó y respondió con tono irritado y acento francés. «Chateaubriand, ¿quién es?» «Robert Langdon», dijo Robert, extendido sobre el regazo de Sophie. «Soy amigo de Sir Leigh Tibing y necesito su ayuda». «El señor está durmiendo, como yo lo estaba hace un momento. ¿Qué es lo que quiere de él?» «Es un asunto privado, de gran interés para él». «Entonces seguro que estará encantado de recibirle mañana». Langdon cambió un poco de postura. «Es muy importante. También lo es el sueño del señor Leigh. Si es amigo suyo, sabrá que no goza de buena salud». Tibing había tenido la polio de pequeño y llevaba hierros en las piernas y andaba con muletas, pero a Langdon, en su anterior visita, le había parecido tan vivaz y alegre que su enfermedad la había pasado casi desapercibida. Capítulo 53. Monsieur Vernet, el gerente de guardia en el banco de depósitos de Zúrich, le tranquilizó oír la voz del presidente al otro lado de la línea. ¿Dónde estaba? La policía está aquí. Todos le están esperando. Tengo un pequeño problema, le dijo con tono de preocupación. Necesito que me ayude inmediatamente. ¿Tiene usted algo más que un pequeño problema?, pensó el gerente. Habían rodeado por completo el edificio y amenazaban con hacer venir al capitán de la policía judicial en persona con la orden judicial que el banco había exigido. ¿Cómo puedo ayudarle, señor? El furgón blindado número 3, tengo que encontrarlo. Desconcertado, el gerente comprobó la tabla de envíos. Está aquí, aparcado abajo en la zona de carga. No, los 2 individuos a los que busca la policía lo han robado. ¿Qué? ¿Y cómo han podido salir? No puedo entrar en detalles por teléfono, pero tenemos un problema que podría acabar siendo muy perjudicial para el banco. ¿Qué quiere que haga, señor? Quiero que active el sistema de localización para emergencias del furgón. Capítulo 54. Al enfilar el camino sinuoso y flanqueado por álamos, Sophie notó que los músculos se le relajaban. Qué alivio dejar atrás la carretera y además se le ocurrían pocos sitios más adecuados para desaparecer del mapa que aquella finca privada y cerrada, propiedad de un simpático extranjero. Giraron al llegar a la glorieta de la entrada y el Château Villette apareció ante sus ojos, a su derecha. Con sus 3 plantas y sus al menos 60 metros de longitud, el edificio tiene una fachada de piedra gris envejecida, iluminada por focos que contrastaba con los jardines impecablemente cuidados y con los plácidos estanques. Empezaron a encenderse algunas luces. En vez de llevar el furgón hasta la puerta principal, Langdon aparcó en una especie de cobertizo destinado a tal efecto que había entre unos setos. «Mejor no arriesguemos a que nos vayan desde la carretera», dijo. «O a que Leigh se pregunte por qué llegamos en un furgón destartalado». Sophie estaba de acuerdo. «¿Y qué hacemos con el críptex? Supongo que no deberíamos dejarlo aquí fuera, pero si Leigh lo ve, seguro que querrá saber qué es». «No te preocupes», le respondió Langdon, que empezó a quitarle la chaqueta mientras se bajaba del furgón. Envolvió con ella la caja y la cogió en brazos como si fuera un bebé. «Con cuidado», dijo Sophie insegura. «Tibing no sale a abrir la puerta. Prefiere hacer una aparición más espectacular. Ya encontraremos un sitio para guardarlo antes de que llegue». Hizo una pausa antes de proseguir. «En realidad, tal vez deba advertirte antes de que lo conozcas.
Sir Leigh tiene un sentido del humor que a mucha gente le resulta raro. Sophie dudaba de que, después de todo lo que había pasado aquella noche, algo pudiera parecerle raro ya. El sendero que llevaba hasta la entrada era un mosaico de cantos rodados. Moría junto a una puerta labrada de roble y cerezo con un picaporte de bronce del tamaño de un pomelo. Antes de que Sophie tuviera tiempo de agarrarlo, la puerta se abrió. Un mayordomo estirado y elegante apareció tras ella, alisándose el smoking y ajustándose la pajarita blanca, que por lo que se veía acababa de ponerse. Parecía tener unos 50 años y era de rasgos refinados. Su expresión austera no dejaba lugar a ninguna duda. No le agradaba nada la presencia de los visitantes. Sir Leigh bajará enseguida, declaró con marcado acento francés. Se está vistiendo y prefiere no recibir en camisola. ¿Me llevo su abrigo?, añadió mirando con la frente arrugada la chaqueta que Langdon llevaba hecha un ovillo entre sus brazos. No, gracias, estoy bien. Claro que está bien. Sígame, por favor. El mayordomo les guió por un lujoso vestíbulo de mármol hasta una sala decorada con un gusto exquisito y tenuemente iluminada con lámparas victorianas de pantallas rematadas en borlas. El aire olía a antiguo, a aristocrático, a tabaco de pipa, a hojas de té, a jerez mezclado con el aroma húmedo de la piedra. En la pared del fondo, entre dos relucientes armaduras de cota de malla, había una tosca chimenea, lo bastante grande como para asar un buey entero. El mayordomo se acercó a ella, encendió una cerilla y la acercó a unos troncos dispuestos sobre la leña menuda. El fuego no tardó en arder. Se incorporó y se alisó la chaqueta. El señor desea que se sienten como en casa, dijo antes de desaparecer. Sophie no sabía en cuál de aquellas antigüedades sentarse. ¿En el diván renacentista de terciopelo? ¿En el balancín con patas de águila? ¿En uno de los dos bancos de piedra que parecían sacados de algún templo bizantino? Langdon sacó el críptex de la chaqueta, se fue hasta el diván y deslizó la caja de palisandro por debajo, metiéndola bien para que no se viera. Acto seguido sacudió la chaqueta y se la puso, pasándose las manos por las solapas. Se sentó en aquella pieza de museo y sonrió Sophie. Bueno, pues en el diván entonces, pensó sentándose a su lado. Al contemplar el fuego que ardía en la chimenea y sentir el agradable calor que desprendía, tuvo la sensación de que su abuelo le había encantado aquella estancia. De las paredes, forradas de madera, colgaban pinturas de los viejos maestros franceses, y entre ellas reconoció una de Poussin, uno de los pintores favoritos. Desde la repisa de la chimenea, un busto de Isis tallado en mármol observaba la sala. Debajo de la diosa egipcia y dentro del hueco del hogar, dos gárgolas de piedra hacían las veces de morillos y abrían mucho las bocas, revelando unas gargantas huecas, amenazadoras. Las gárgolas siempre habían aterrorizado a Sophie cuando era niña, hasta que su abuelo le había curado de aquel temor, llevándola a los tejados de la catedral de Notre Dame un día de tormenta. «Princesa, mira estas tontas criaturas», le había dicho, señalándole aquellas bocas que chorreaban agua. «¿Oyes el ruido extraño que sale de sus gargantas?». Sophie asintió sin más remedio que esbozar una sonrisa ante aquel sonido burbujeante. «Están gorgoleando», continuó su abuelo, «haciendo gárgaras. De allí es donde les viene su ridículo nombre». Y Sophie ya no había vuelto a tenerles miedo nunca más. Aquel recuerdo le clavó el aguijón de la tristeza al enfrentarla a la cruda realidad de su asesinato. El abuelo ya no está. Visualizó el críptex bajo el diván y se preguntó si Leigh Tibin sabría abrirlo, o si deberíamos planteárselo siquiera. Las últimas palabras del abuelo de Sophie le habían indicado que se pusieran en contacto con Langdon, pero de involucrar a nadie más no había dicho nada. Necesitábamos un sitio donde escondernos, se dijo a sí misma, y decidió confiar en el buen juicio de Robert. ¡Sir Robert! Capítulo 55.
Sentada en el diván junto a Langdon, Sophie se tomó el té y una galleta y notó los efectos reparadores de la cafeína y el azúcar. Sir Leigh Teabing parecía estar feliz mientras caminaba de un lado al otro, frente a la chimenea, produciendo un chirrido metálico con los hierros que llevaba en las piernas. «El Santo Grial», dijo con voz de sermón. «La mayoría de gente solo quiere saber dónde se encuentra, y me temo que esa sea una pregunta que no llegaré a responder nunca. Sin embargo», añadió mirando a Sofía a los ojos, «es mucho más importante preguntarse qué es el Santo Grial». Sophie detectaba en sus dos acompañantes masculinos un aire creciente de aceptación académica. «Para comprender plenamente el Grial», prosiguió Teabing, «debemos primero entender la Biblia. ¿Cómo anda de conocimientos sobre el Nuevo Testamento?» Sophie se encogió de hombros. «Pues muy mal. Mi educación se debe a un hombre que adoraba a Leonardo da Vinci». A Teabing aquel comentario le sorprendió y le gustó a partes iguales. «Un espíritu iluminado. Magnífico, magnífico. Entonces sabrá que Leonardo fue uno de los guardianes del secreto del Santo Grial y que en sus obras nos dejó algunas pistas». «Sí, Robert me lo ha contado». «¿Y qué usted sabe de los puntos de vista de Leonardo sobre el Nuevo Testamento?» «Nada». A Teabing se le iluminaron los ojos cuando se acercó a la librería que había en el otro lado de la sala. «Robert, ¿serías tan amable? En el estante de abajo, la Story di Leonardo». Lo abrió mostrándoselo a Sophie y le señaló algunas de las citas de la solapa. «De las polémicas y las especulaciones de los cuadernos de Leonardo», leyó Sir Leigh. «Creo que este punto le resultará interesante para lo que estamos hablando». Sophie leyó lo que seguía. «Muchos han comerciado con ilusiones y falsos milagros, engañando a la estúpida multitud». Autor Leonardo da Vinci. «Y aquí tiene otra», insistió Teabing señalando la solapa. «La cegadora ignorancia nos confunde. Oh, miserables mortales, abrid los ojos». Leonardo da Vinci. Sophie sintió un ligero escalofrío. ¿Leonardo da Vinci se refiere a la Biblia? Teabing asintió. Las opiniones de Leonardo sobre la Biblia están en relación directa con el Santo Grial. En realidad, él pintó el verdadero Grial, que le voy a enseñar enseguida. Pero primero debemos hablar de la Biblia. Sonrió. Todo lo que le hace falta saber sobre el libro puede resumirse con las palabras del gran doctor en Derecho Canónico Martin Percy. Teabing carraspeó antes de proseguir. La Biblia no nos llegó impuesta desde el cielo. ¿Cómo dice? La Biblia es un producto del hombre, querida, no de Dios. La Biblia no nos cayó de las nubes. Fue el hombre quien la creó para dejar constancia histórica de unos tiempos tumultuosos y ha evolucionado a partir de innumerables traducciones, ediciones y revisiones. La historia no ha contado nunca con una versión definitiva del libro. Le sigo. Jesús fue una figura histórica de inmensa influencia, tal vez el líder más enigmático e inspirador que ha tenido nunca la humanidad. En tanto que encarnación mesiánica de las profecías, Jesús derrocó a reyes, inspiró a millones de personas y fundó nuevas filosofías. Como descendiente de las familias del rey Salomón y del rey David, Jesús estaba legitimado para reclamar el trono del monarca de los judíos. Es comprensible que miles de seguidores de su tierra quisieran dejar constancia escrita de su vida. Teabing se detuvo para darle un sorbo al té y dejó la taza en la repisa de la chimenea. Para la elaboración del Nuevo Testamento se detuvieron en cuenta más de 80 evangelios, pero solo unos acabaron incluyéndose, entre los que estaban los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Y quién escogió cuáles debían incluirse?, preguntó Sophie. ¡Ajá!, explicó Teabing con entusiasmo. Ya hemos llegado a la ironía básica del cristianismo. La Biblia, tal como la conocemos en nuestros días, fue supervisada por el emperador romano Constantino el Grande, que era pagano. Pues yo creía que Constantino era cristiano, intervino Sophie. Solo un poco,
soltó Tibin burlón. Fue un pagano toda su vida y lo bautizaron en su lecho de muerte, cuando ya estaba demasiado débil como para oponerse. En tiempos de Constantino, la religión oficial de Roma era el culto al sol invictus, al sol invencible, y Constantino era el sumo sacerdote. Por desgracia para él, en Roma había cada vez más tensiones religiosas. 3 siglos después de la crucifixión de Jesús, sus seguidores se habían multiplicado de manera exponencial. Los cristianos y los paganos habían empezado a guerrear y el conflicto llegó a tal extremo que amenazaba con partir el imperio en 2. Constantino decidió que había que hacer algo. En el año 325 decidió unificar Roma bajo una sola religión, el cristianismo. Sofía le miró sorprendida. ¿Y por qué tenía que escoger un emperador pagano el cristianismo como religión oficial? Tibin dejó escapar una risita. Constantino era muy buen empresario. Veía el cristianismo que estaba en expansión y simplemente apostó por un caballo ganador. Los historiadores siguen maravillándose de su capacidad para convertir a la nueva religión a unos paganos adoradores del sol, con la incorporación de símbolos paganos, fechas y rituales, y la creciente tradición cristiana creó una especie de religión híbrida que pudiera ser aceptada por las dos partes. Transformación mágica, dijo Langdon. Los vestigios de la religión pagana en la simbología cristiana son innegables. Los discos solares de los egipcios se convirtieron en las coronillas de los santos católicos. Los pictogramas de Isis amamantando a su hijo Horus, concebido de manera milagrosa, fueron el modelo de nuestras modernas imágenes de la Virgen María amamantando al niño Jesús. Y prácticamente todos los elementos del ritual católico, la mitra, el altar, la doxología y la comunión, el acto de comerse a Dios, se tomaron de ritos mistéricos de anteriores religiones paganas. Tibin emitió un gruñido en señal de aprobación. Los simbologistas no acabarían nunca de estudiar la iconografía cristiana. Nada en el cristianismo es original, el Dios precristiano. Mitras, llamado Hijo de Dios y Luz del Mundo, nació el 25 de diciembre, fue enterrado en una tumba excavada en la roca y resucitó al 3er día. Por cierto, el 25 de diciembre también es el cumpleaños de Osiris, de Adonis y de Dionisos. Al recién nacido Krishna le regalaron oro, incienso y mirra. Hasta el semanal Día del Señor de los cristianos es una idea que tomaron prestada de los paganos. ¿Cómo es eso? Originalmente, apuntó Langdon, los cristianos respetaban el sabbat de los judíos, el sábado, pero Constantino no lo modificó para que coincidiera con el día de veneración pagana al sol. Se detuvo un instante sonriendo. Hasta nuestros días, la mayoría de feligreses acude a la iglesia los domingos sin saber que están allí para rendir su tributo semanal al dios pagano del sol. A Sofía la cabeza empezaba a darle vueltas. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el Grial? Mucho, dijo Tibin. Durante esa fusión de religiones, a Constantino le hacía falta fortalecer la nueva tradición cristiana y ordenó la celebración del famoso concilio ecuménico de Nicea. Sofía solo había oído hablar de él como lugar de nacimiento del credo niceno. Durante ese encuentro, prosiguió Tibin, se debatió y se votó sobre muchos aspectos del cristianismo: la fecha de la Pascua, el papel de los obispos, la administración de los sacramentos y, por supuesto, la divinidad de Jesús. No lo entiendo. ¿Su divinidad? Querida, declaró Sirleaf, hasta ese momento de la historia Jesús era para sus seguidores un profeta mortal, un hombre grande y poderoso, pero un ser mortal. ¿No el Hijo de Dios? Exacto. El hecho de que Jesús pasara a considerarse el Hijo de Dios se propuso y se votó en el Concilio de Nicea. Un momento, ¿me está diciendo que la divinidad de Jesús fue el resultado de una votación? Y de una votación muy ajustada, por cierto, añadió Tibin.
Con todo, establecer la divinidad de Cristo era fundamental para la posterior unificación del imperio y para el establecimiento de la nueva base del poder en el Vaticano. Al proclamar oficialmente a Jesús como Hijo de Dios, Constantino lo convirtió en una divinidad que existía más allá del alcance del mundo humano, en una entidad cuyo poder era incuestionable. Así no solo se sofocaban posibles amenazas paganas al cristianismo, sino que ahora los seguidores de Cristo solo podían redimirse a través de un canal sagrado bien establecido: la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Sophie miró a Langdon, que movió ligeramente la cabeza en señal de asentimiento. En el fondo era toda una cuestión de poder, añadió Tevin. Que Cristo fuera el Mesías era fundamental para el funcionamiento de la Iglesia y el Estado. Son muchos los estudiosos convencidos de que la Iglesia primitiva usurpó literalmente a Jesús de sus seguidores, secuestrando su verdadero mensaje, cubriéndolo con el manto impenetrable de la divinidad y usándolo para expandir su propio poder. Yo mismo he escrito varios libros sobre el tema. Y por supuesto, supongo que los cristianos más recalcitrantes no habrían dejado de enviarle mensajes diarios de protesta. ¿Por qué tendrían que hacerlo?, objetó Tevin. La gran mayoría de los cristianos con formación conoce la historia de su fe. Jesús fue sin duda un hombre muy grande y poderoso. Las maniobras políticas soterradas de Constantino no empequeñecen la grandeza de la vida de Cristo. Nadie dice que fuera un... Capítulo 56. Sophie se quedó mirando a Tevin un buen rato antes de volverse hacia Langdon. ¿El Santo Grial es una persona? Langdon asintió. Una mujer, de hecho. A juzgar por la expresión de Sophie, se daba cuenta de que no entendía nada. Recordaba que su reacción la primera vez que oyó aquello había sido similar. Hasta que entendió la simbología que había tras el Grial, la conexión femenina no se le hizo clara. Tevin, al parecer, estaba pensando en lo mismo. Robert, tal vez este sea el momento que el experto en simbología intervenga, ¿no te parece? Se acercó a un pequeño escritorio, sacó una hoja de papel y la puso frente a Langdon. Este sacó una pluma del bolsillo. Sophie, ¿te suenan los símbolos modernos para expresar lo masculino y lo femenino? Dibujó el masculino y el femenino. Claro, pues no son los originales, añadió sin inmutarse. Mucha gente da por sentado erróneamente que el símbolo masculino nace de la combinación de un escudo y una lanza, y que el femenino representa un espejo que refleja la belleza. Pero en realidad su origen es muy antiguo y se remonta a los símbolos astronómicos del dios planeta Marte y la diosa planeta Venus. Los símbolos originales eran mucho más simples. Langdon trazó otro icono en el papel. Este es el símbolo original para lo masculino, le dijo, un falo esquemático. Bastante explícito, comentó Sophie. Así es, añadió Tevin. Langdon prosiguió. Este icono se conoce normalmente como la espada y representa la agresión y la masculinidad. En realidad, este mismo símbolo fálico sigue empleándose hoy en día en los uniformes militares para detonar rango. Cierto, intervino Tevin con una sonrisa de oreja a oreja. Cuantos más penes tienes, más alto es tu rango. Los chicos no cambiarían nunca. Langdon hizo una mueca. Sigamos. El símbolo femenino, como ya imaginarás, es exactamente el contrario. Dibujó otro icono en la hoja de papel. Se le conoce como el cáliz. Sophie levantó la vista y le miró sorprendida. Langdon se dio cuenta de que había llegado a la conclusión. El cáliz, dijo, se parece a una copa o a un recipiente y, lo que es más importante, a la forma del vientre femenino. Este símbolo expresa feminidad y fertilidad. Langdon la miró fijamente. Sophie, la leyenda dice que el Santo Grial es un cáliz, una copa, pero su descripción como cáliz es en realidad una alegoría para proteger la verdadera naturaleza del Santo Grial.
Lo que quiero decir es que la leyenda usa el cáliz como metáfora de algo mucho más importante. De una mujer, dijo Sophie. Exacto. Langdon sonrió. El Greal es literalmente... Capítulo 57. Montando guardia en el puesto de control que habían instalado junto al banco de depósitos de Zurich, el teniente Colette se preguntaba por qué Fachet tardaba tanto en conseguir la orden de registro. Estaba claro que el personal de la entidad ocultaba algo. Aseguraban que Langdon y Neveu habían llegado hace un rato y que no les habían dejado entrar porque no tenían la documentación que los identificaba como titulares de una cuenta. Entonces, ¿por qué no nos dejan echar un vistazo? Finalmente, el teléfono móvil de Colette sonó. Le llamaban del puesto de mando instalado en el Louvre. ¿Ya tenemos la orden de registro?, preguntó Colette. Olvídese el banco, teniente, le respondió el agente. Acabamos de recibir un chivatazo. Sabemos dónde se esconden. Colette se apoyó en el capó del coche. No puede ser. Tengo una dirección en las afueras cerca de Versalles. ¿Lo sabe el capitán Fachet? Aún no. Está atendiendo otra llamada importante. Salgo para allá. Dígale que me llame en cuanto pueda. Anotó la dirección y se montó en el coche. Mientras se alejaba del banco, cayó en la cuenta de que se le había olvidado preguntar quién les había dado el chivatazo. No es que importara. Colette tenía por fin otra ocasión de compensar su excepción. Capítulo 58. El estudio de Tevin no parecía a ningún otro que Sophie hubiera visto. 6 o 7 veces mayor que cualquier lujoso despacho profesional, el cabinet de Terveil de aquel caballero parecía un híbrido entre el laboratorio de un científico, la zona de archivos de una biblioteca y un mercadillo cerrado. Iluminado por 3 lámparas de araña, el vasto suelo embaldosado estaba salpicado aquí y allá de mesas de trabajo ocultas tras montañas de libros, objetos artísticos, artefactos y una sorprendente variedad de aparatos electrónicos, ordenadores, proyectores, microscopios, fotocopiadoras y escáneres. Esto antes era un salón de baile, dijo Tevin, con cara de pena mientras entraba en aquella instancia. No tengo muchas ocasiones de bailar. Sophie sentía que toda aquella noche se había convertido en una especie de dimensión desconocida, en la que nada era lo que esperaba que fuera. Y todo esto es para su trabajo. La búsqueda de la verdad se ha convertido en el amor de mi vida, dijo Tevin, y el San Greal en mi amante favorita. El Santo Grial es una mujer, pensó Sophie, con un mosaico de ideas mezcladas en la mente que parecían no tener sentido. Y dice que tiene un retrato de la mujer que, según asegura, es en realidad el Santo Grial. Sí, pero no es que lo asegure yo. Cristo en persona lo afirma. ¿En cuál de los cuadros está?, preguntó Sophie, corriendo las paredes con la mirada. Sir Leigh hizo como que no se acordaba. El Santo Grial, el San Greal, el cáliz. Se volteó bruscamente y apuntó a la pared del fondo. Sobre él colgaba una reproducción de 2 metros de la Última Cena, la misma imagen que acababa de ver en el salón. Ahí está. Sophie estaba segura de que se había perdido algo. Pero si es la misma obra que acababa de enseñarme. Tevin le guiñó un ojo. Ya lo sé, pero la ampliación es mucho más interesante, ¿no cree? Sophie se volvió para mirar a Langdon. Me he perdido. Langdon sonrió. Resulta que sí, que después de todo el Santo Grial sí aparece en la Última Cena. Leonardo le reservó un espacio prominente. Un momento, interrumpió Sophie. Me acabas de decir que el Santo Grial es una mujer y en la Última Cena aparecen 13 hombres. ¿Seguro?, dijo Tevin arqueando las cejas. Fíjese bien. Titubeante, Sophie se acercó más a la pintura y miró con detalle las 13 figuras. Jesús en el medio, 6 discípulos a la izquierda y 6 a la derecha. Todos son hombres, dijo al fin. ¿Ah, sí? ¿Y qué me dice del que está sentado en el puesto de honor a la derecha del Señor?
Sophie se fijó en aquella figura, observándola con detenimiento. Al estudiar el rostro y el cuerpo le recorrió una oleada de desconcierto. Aquella persona tenía una larga cabellera pelirroja, unas delicadas manos entrelazadas y la curva de unos senos. Era, sin duda, una mujer. «¡Es una mujer!», exclamó. Tevin se reía. «Sorpresa, sorpresa. Créame, no es un error. Leonardo sabía pintar muy bien y diferenciaba perfectamente entre hombres y mujeres». Sophie no podía apartar la vista de aquella mujer sentada junto a Cristo. En la última cena se supone que había 13 hombres. ¿Quién es entonces esa mujer? Aunque había visto muchas veces aquella pintura, nunca le había llamado la atención a aquella evidente disonancia. «Nadie se fija», dijo Tevin. «Nuestras ideas preconcebidas de esta escena son tan fuertes que nos vendan los ojos y nuestra mente suprime la incongruencia». «Es un fenómeno conocido como escotoma», añadió Langdon. «El cerebro lo hace a veces con símbolos poderosos». «Otra razón por la que tal vez se le ha pasado por alto esta mujer», comentó Sir Leigh, «es que muchas de las fotografías que aparecen en los libros del texto se tomaron antes de 1954, cuando aún había muchos detalles ocultos tras capas de suciedad y de pintura procedentes de restauraciones de dudosa calidad, realizadas por manos torpes en el siglo XVIII. Ahora, por fin, el fresco ha vuelto a verse como lo pintó Leonardo, y se ha dejado solo la capa de pintura que él empleó et voilà». Sophie se acercó más a la imagen. La mujer a la derecha de Jesús era joven y de aspecto puro, con un rostro discreto, un hermoso pelo rojo y las manos entrelazadas con gesto sereno. ¿Y esta es la mujer capaz de destruir ella sola la iglesia? ¿Y quién es?, preguntó. «Esa, querida, es María Magdalena, la prostituta». A Tevin se le cortó la respiración, como si aquella palabra le hubiera insultado personalmente. «Magdalena no era eso que dice. Esa desgraciada idea errónea es el legado de una campaña de desprestigio lanzada por la Iglesia en su primera época. Le hacía falta difamar a María Magdalena para poder ocultar su peligroso secreto, su papel como santo grial». «¿Su papel?». «Como he dicho», aclaró Tevin, «la iglesia primitiva necesitaba convencer al mundo de que Jesús, el profeta mortal, era un ser divino. Por tanto, todos los evangelios que describieron los aspectos terrenales de su vida debían omitirse en la Biblia. Por desgracia, para aquellos miembros compiladores había un aspecto terrenal, especialmente recurrente en los evangelios, María Magdalena». Hizo una pausa, y más concretamente su matrimonio con Jesús. «¿Cómo dice?». Sophie miró un instante a Langdon. «Está documentado históricamente, y no hay duda de que Leonardo tenía conocimiento de ella. En la última cena prácticamente le está gritando al mundo que Jesús y Magdalena son pareja». Sophie volvió a concentrarse en la reproducción del fresco. «Fíjese en que uno va vestido casi como reflejo perfecto del otro». Tevin le señaló a las dos figuras del centro de la obra. Sophie estaba fascinada. Sí, las ropas tenían los colores invertidos. Jesús llevaba la túnica roja y la capa azul, mientras María Magdalena llevaba una túnica azul y una capa roja, el yin y el yang. «Y si vamos ya a matices más sutiles», añadió Tevin, «vea que Jesús y su esposa aparecen unidos en la cadera e inclinados en direcciones opuestas, como si quisieran crear claramente un espacio negativo entre ellos». Incluso, antes de que Sir Leigh le dibujara aquel contorno con el dedo sobre la pintura, Sophie la vio, la inequívoca forma de aquella en el punto focal de la obra. Era el mismo símbolo que Langdon le había dibujado antes como expresión del greal, del cáliz y del vientre femenino. «Finalmente», prosiguió Tevin, «si ve a Jesús y a Magdalena como elementos de la composición más que como personas, verá que se le
aparece otra figura bastante obvia. Hizo una pausa. Una letra del abecedario. Sophie la vio al momento. En realidad, de pronto era como si ya no viera nada más. Ahí, destacada en el centro de la pintura, surgía el trazo de una enorme y perfecta letra M. «Demasiada coincidencia, ¿no le parece?», preguntó Tevin. Sophie estaba maravillada. «¿Y qué hace ahí?». Shirley se encogió de hombros. Los teóricos de las conspiraciones dicen que la M de matrimonio o de María Magdalena, pero para serle sincero, nadie lo sabe a ciencia cierta. Hay innumerables obras relacionadas con el Santo Grial que contienen esa misma letra oculta, de un modo u otro, ya sea en filigranas, en pinturas ocultas debajo de otras o en alusiones compositivas. La más descarada, claro, es la que hay grabada en el altar de Nuestra Señora de París, en Londres, diseñada por un anterior gran maestre del priorato de Sion, Jean Cocteau. Sophie sopesó la información. Reconozco que lo de la M oculta es intrigante, pero supongo que nadie lo pone como prueba de que Jesús y María Magdalena estaban casados. No, respondió Tevin, acercándose a una mesa llena de libros. Como ya le he dicho antes, ese matrimonio está documentado en la historia. Empezó a buscar entre los volúmenes. Es más, que Jesús fuera un hombre casado es mucho más lógico. Lo que es raro es la visión bíblica que tenemos de él como soltero. ¿Por qué?, preguntó Sophie. Porque Jesús era judío, dijo Langdon, adelantándose a Tevin, que seguía sin encontrar el libro que buscaba. Y las pautas sociales durante aquella época prácticamente prohibían que un hombre judío fuera soltero. Según la tradición hebrea, el celibato era censurable y era responsabilidad de aquel padre buscarle una esposa adecuada a sus hijos. Si Jesús no hubiera estado casado, al menos alguno de los evangelios lo habría mencionado, o habría ofrecido alguna explicación a aquella soltería excepcional. Tevin dio finalmente con un ejemplar enorme. Tenía las cubiertas de piel y era de gran tamaño, como uno de esos grandes atlas. En la tapa se leía el título, Los Evangelios Gnósticos. Lo abrió y Langdon y Sophie se acercaron a él para verlo mejor. Sophie veía que contenía fotografías de lo que parecían ser pasajes ampliados de documentos antiguos, papiros deteriorados con textos manuscritos. No reconocía la lengua en que estaban escritos, pero en las páginas de la izquierda estaban impresas las traducciones. Son las copias de los rollos de Nag Hammadi y del Mar Muerto de los que hablaba antes, los primeros documentos del cristianismo. Curiosamente no coinciden con los evangelios de la Biblia. Fue pasando hojas y más o menos hacia la mitad del libro señaló un párrafo. El Evangelio de Felipe es siempre un buen punto de arranque. Sophie lo leyó y decía lo siguiente. Y la compañera del Salvador es María Magdalena. Cristo la amaba más que a todos sus discípulos y solía besar. Capítulo 59. Al recepcionista de la sede del Opus Dei en Lexington Avenue, Nueva York, le sorprendió oír la voz del obispo Aringarosa al otro lado de la línea telefónica. «Buenas noches, señor». «¿Me han dejado algún mensaje?», preguntó con un nerviosismo poco habitual en él. «Sí, señor. Me alegro de que haya llamado. En sus habitaciones no me contestaba nadie. Ha recibido una llamada urgente. Hará una cosa de media hora». «¿Sí?». La noticia pareció tranquilizarlo. ¿Ha dejado su nombre esa persona? No, señor, solo un número. Se lo dicto. Prefijo 33. Eso es de Francia, ¿verdad? Sí, señor, de París. La persona que ha llamado me ha dicho que era importantísimo que se pusiera en contacto con él lo antes posible. Gracias. Estaba esperando esta llamada, dijo Aringarosa antes de colgar. Con el auricular aún en el oído, al recepcionista le extrañó que la conexión con el obispo sonara tan lejana y con tantas interferencias.
Según su programa diario, se suponía que ese fin de semana estaba en Nueva York, pero parecía estar en la otra punta del mundo. Se encogió de hombros. El obispo ya llevaba varios meses actuando de forma extraña. Seguro que el teléfono móvil no tenía cobertura, pensó Aringarosa, mientras el Fiat se acercaba a la salida del aeropuerto rumano de Ciampino. Capítulo 60. Sangreal, san real, sangreal, sangre real, santo grial. Todo estaba relacionado. El santo grial era María Magdalena, la madre del descendiente de Jesús. Ahí, de pie en el salón mirando al Langdon, Sophie se sintió invadida por una nueva oleada de desconcierto. Cuántas más piezas Teabing y Langdon ponían sobre la mesa, más impredecible se volvía aquel rompecabezas. «¿Cómo ves, querida?», dijo Teabing, acercándose a una librería. «Leonardo no es el único que ha intentado decirle al mundo la verdad sobre el Santo Grial. La descendencia real de Jesucristo la han documentado exhaustivamente muchos historiadores». Pasó el dedo por una hilera de libros. Sophie se adelantó un poco y leyó los títulos. La revelación templaria, guardianes secretos de la verdadera identidad de Cristo. La mujer de la vasija de alabastro, María Magdalena y el Santo Grial. La diosa en los evangelios, en busca del aspecto femenino de lo sagrado. Y este es tal vez el más conocido de todos, dijo Teabing, sacando del estante un viejo ejemplar de tapa dura y entregándoselo. El enigma sagrado, el aclamado best-seller internacional. Sophie alzó la vista. ¿Un superventas internacional? No había oído nunca hablar de él. Era demasiado joven cuando se publicó. La verdad es que en la década de 1980 causó cierto revuelo. Para mi gusto, sus autores incurrieron en algunas interpretaciones criticables de la fe en sus análisis, pero la premisa fundamental es sólida, y a su favor debo decir que lograron acercar al gran público la idea de la descendencia de Cristo. ¿Y cuál fue la reacción de la Iglesia? De indignación, claro, pero eso ya se esperaba. En el fondo se trata de un secreto que el Vaticano ya había intentado enterrar en el siglo IV. En parte esa es la razón de las cruzadas, recopilar y destruir información. La amenaza que María Magdalena representaba para los hombres de la Iglesia primitiva era potencialmente de unas proporciones enormes. No solo era la mujer a quien Jesús había encomendado la tarea de fundar la Iglesia, es que era la prueba física de que la recién proclamada deidad de la Iglesia había engendrado a un descendiente. Y ésta, para defenderse del poder de Magdalena, perpetuó su imagen de prostituta y ocultó las pruebas de su matrimonio con Jesús, restando así credibilidad a la posibilidad de que hubiera tenido descendencia y fuera, por tanto, un profeta mortal. Sophie miró a Langdon, que asintió una vez más. Sophie, las pruebas históricas que avalan todo esto son muy sólidas. Reconozco, prosiguió Teabing, que las acusaciones son horrendas, pero debe comprender las poderosas motivaciones de la Iglesia para llevar a cabo una confabulación de esas proporciones. No habrían sobrevivido nunca si se hubiera hecho público que Cristo había tenido descendencia. Un hijo suyo habría minado cualquier idea de divinidad asociada a él, y por tanto habría sido el fin de la Iglesia cristiana, que proclamara ser el único vehículo a través del cual la humanidad podía acceder a lo divino y entrar en el reino de los cielos. La rosa de 5 pétalos, dijo Sophie, señalando el lomo de uno de los libros de Teabing. La misma que la que hay en la caja de Palisandro. Teabing miró a Langdon y sonrió. Tiene buen ojo, dijo. Para el priorato es el símbolo del grial. Añadió dirigiéndose de nuevo a Sophie. María Magdalena, como la Iglesia prohibía su nombre, Magdalena empezó a conocerse a través de seudónimos. El cáliz, el santo grial o la rosa. Se detuvo un instante.
La rosa está relacionada con la estrella de 5 picos, el pentáculo de Venus, y con la rosa náutica. Por cierto que la palabra rosa en inglés, francés y alemán, entre otras lenguas, es rosé. Rosé, añadió Langdon, es un anagrama de Eros, el dios griego del amor sexual. Sophie lo miró sorprendida antes de que Tevin siguiera con su exposición. La rosa siempre ha sido el símbolo de la sexualidad femenina. En los primitivos cultos a la divinidad femenina, los 5 pétalos representaban los 5 estadios de la vida de la mujer: el nacimiento, la menstruación, el alumbramiento, la menopausia y la muerte. Y en la época moderna, los vínculos de la rosa con la feminidad se consideran de índole más visual. Miró a Robert. Tal vez el experto en simbología pueda explicárselo. Robert dudó un instante, que se prolongó demasiado. «Dios mío, qué mojigatos son los americanos», protestó Tevin, volviéndose a dirigirse a Sophie. Lo que Robert le da vergüenza decir es que el capullo abierto se parece a los genitales femeninos, a la flor sublime por donde la humanidad entra en este mundo. Y si alguna vez ha visto alguna obra de la pintora Georgina O'Keeffe, sabrá exactamente de qué le estoy hablando. La cuestión, intervino Langdon, acercándose de nuevo a la librería, es que todos estos libros reivindican con fundamento un mismo hecho. Que Jesús tuvo un hijo, dijo Sophie, aunque seguía dudando. Sí, dijo Tevin, y que María Magdalena era el vientre en el que se perpetuó su linaje real. El priorato de Sion en nuestros días sigue venerando todavía a María Magdalena como diosa, como santo grial, como rosa y como madre divina. En la mente de Sophie volvió a aparecer el ritual del sótano. Según la hermandad, prosiguió Tevin, María Magdalena estaba encinta en el momento de la crucifixión. Para garantizar la seguridad de la hija que naciera, no tuvo otro remedio que huir de Tierra Santa. Con la ayuda del amado tío de Jesús, José de Arimatea, María Magdalena viajó en secreto hasta Francia, conocida entonces como la Galia. Aquí, entre la comunidad judía, halló refugio, y fue aquí, en Francia, donde dio a luz a su hija, que se llamó Sara. Sophie alzó la vista. ¿Se sabe incluso el nombre de la niña? Y bastante más que eso. Las vidas de María Magdalena y de Sara fueron minuciosamente documentadas por sus protectores judíos. Tenga en cuenta que esa niña pertenecía al linaje de los reyes de Judea, David y Salomón. Fueron innumerables los estudiosos de esa época que escribieron crónicas sobre los días de María Magdalena en Francia, incluido el episodio del nacimiento de Sara y sobre el subsiguiente árbol genealógico. Sophie no salía de su asombro. ¿Existe un árbol genealógico de Jesucristo? Sí, claro, y se cree que es una de las piedras angulares de los documentos del Sangreal, una genealogía completa de los primeros descendientes de Cristo. Pero, ¿de qué sirve un detallado árbol genealógico de los descendientes de Jesús? Eso no es prueba de nada. Los historiadores no pueden demostrar su autenticidad. Tampoco se puede demostrar la autenticidad de la Biblia, replicó Tevin, soltando una carcajada. ¿Qué quiere decir con eso? Quiero decir que la historia la escriben siempre los vencedores. Cuando se produce un choque entre dos culturas, el perdedor es erradicado y el vencedor escribe los libros de historia. Libros que cantan las glorias de su causa y denigran al enemigo conquistado. Como dijo Napoleón en cierta ocasión, ¿qué es la historia sino una fábula consensuada? Sonrió. Dada su naturaleza misma,